¿Con ganas de la palabra? Qué rica es la palabra del Señor. ¿Cuántas cosas hay? Hay cosas que son difíciles de explicar, pero la palabra tiene algo que alimenta el alma y no solamente la alimenta, sino que si tenemos una tierra preparada para que la semilla caiga, es como, es como tener la oportunidad de que el Señor imprima su carácter y vaya dando forma a nuestro corazón. Nosotros somos según es nuestro corazón. Y por eso el Señor quiere trabajar nuestro corazón para que partiendo de ahí lo que se vea sea la expresión del carácter de Cristo en todos los órdenes de nuestra vida. Pues hoy tenemos Segunda de Reyes, de capítulo 6 al 10. En la medida de lo posible y del poder del Señor voy a tratar de ser breve. El capítulo 6 tenemos un episodio en que los hijos de los profetas hablan con Eliseo pidiéndole poder ensanchar, digamos, el lugar donde viven. Dicen que el sitio donde viven, estando Eliseo también, es un sitio estrecho y deciden en dirección al Jordán, procuran establecerse allí también y vamos a llamarlo ensanchar, digamos, el territorio y el espacio donde están viviendo. Esto, dicho de otra forma, es hacer morada. Y es muy interesante que uno de los hijos de los profetas estaban cortando allí madera para hacer, supongo, las enramadas o hacer las casas donde iban a vivir, coge y se le cae el hacha, el hierro del hacha se le cae al agua. Y entonces le dice a Eliseo que ese hacha era prestada. Y me llama la atención lo que hace Eliseo para rescatar el hierro del hacha. El hacha cae al agua y le pregunta a este hombre en qué lugar había sido. Me gustaría que pensáramos algunos detalles. Ya sabéis que estoy convencido que muchos de los episodios que tenemos narrativos en estos pasajes no son solamente historietas, sino que son parábolas y apuntan a determinadas enseñanzas. Fijaos, este hijo de profeta estaba tratando de cortar madera para hacer moradas y se le cae el hacha. Ahora, ¿qué es lo que se le cae al agua? ¿Qué es lo que se le cae? Se le cae el hierro. Eso quiere decir que no le sirvió el palo que tenía primeramente el hacha. ¿Qué es lo que hace Eliseo? Dice que corta él un palo. Eliseo coge un palo o una rama de algún árbol, imagino, y con ese palo nuevo que ha cortado, lo echa en el agua y hizo flotar el hierro. Es muy interesante cuando me di cuenta de esto, y permitidme que haga una pequeña parada aquí, porque ¿cuál es la palabra para palo aquí? En hebreo es etz, ETS, dicho con nuestra grafía. Así que la palabra palo aquí es etz. En una ocasión, si recordáis, cuando Moisés saca a Israel de Egipto, llegan a un lugar que se llamaba Mara, que significa amargura, donde las aguas eran amargas. ¿Y de qué manera, después de murmuraciones en fin, y algunas historias más, de qué manera Moisés endulza el agua de parte de Dios? Dice que cogió de un árbol y lo echó en el agua. ¿Sabéis qué palabra es para árbol ahí? Simplemente lo digo, esto está en Éxodo 15:25. Dice que Yahvé o Jehová le mostró un árbol y Moisés lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Y luego dice, allí les dio estatuto y ordenanza y allí los probó Dios. Fijaos qué curioso, la palabra árbol en hebreo es exactamente la misma que palo en este evento de Eliseo. Etz. Y ahora, si nos vamos a Deuteronomio, no lo voy a leer, pero está en Deuteronomio 21, versículo 23. Allí se habla de que si alguien moría en un madero, dice que lo quitarás el mismo día porque maldito es el que es colgado. Y
resulta que el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3 y versículo 13, dice que, está citando esto de Deuteronomio, que maldito todo el que es colgado en un madero. La palabra madero en Deuteronomio es también etz. Así que ese madero está simbolizando la obra del Señor Jesucristo y su persona. Y fijaos estos dos episodios. El primer episodio, que está en Éxodo, es coger la obra de Jesucristo para endulzar las aguas, para que no mueran. Y en la segunda ocasión es la obra de Jesucristo para de entre las aguas sacar un hierro y poder seguir edificando la morada. Todo esto, hermanos, apunta al ministerio del Señor Jesucristo en dos vertientes. La primera, para que podamos vivir. Él es el agua viva. Él es el agua viva. Pero la segunda, en Apocalipsis y en otro lugar, hablando de Jesús cuando venga para gobernar, dice que Él regirá las naciones con vara de hierro. Eso quiere decir que el Señor Jesús, su autoridad, sujeta a la del Padre, es lo que se va a imponer. Por tanto, hermanos, por un lado necesitamos la obra de Cristo para endulzar el agua, para que podamos vivir. Pero por otro lado, es la autoridad del Señor Jesucristo lo único que puede hacer, que edifiquemos. La Iglesia no es edificada de ninguna manera si no es en sujeción total al Señor Jesucristo. No quiero detenerme mucho más tiempo aquí, porque ¿qué simboliza las aguas? Lo pudiéramos ver con las propias Escrituras. ¿Y cuál es el palo viejo que nos sirvió para edificar? Bueno, esto lo digo para que no quede tampoco los flecos muy sueltos. Recordad que el Señor Jesucristo vino a interpretar y dijo, a nadie llaméis gran maestro, solamente Él. Hasta entonces, y después de entonces, en Israel ha habido y hay grandes maestros. Los judíos los llaman sus grandes sabios. Pero la autoridad de Dios y la edificación de la Iglesia no está en la interpretación de ningún teólogo, no está en la interpretación de ningún erudito, sea judío o no. Eso es el palo antiguo. Tenían la palabra, pero le faltaba Jesucristo, el Mesías, el ungido de Dios, que era el único y es el único maestro. Solamente Jesús, su autoridad y su enseñanza de toda la Escritura que da testimonio de él, es lo único que permite la edificación de la Iglesia ahora y cuando el reino esté aquí. Es la única manera. Habría más que decir aquí, pero permitidme, hermano, que haya pasado un poquito a vuela pluma. Seguimos un poco más adelante y tenemos un episodio en el que cuando los sirios están pretendiendo atacar a Israel, resulta que Eliseo, Dios le revela cuáles son las estrategias de los sirios y entonces pues no le funciona. Claro, de tal manera que los sirios o sus gobernantes llegan a pensar que había espías. Dice, dentro del ejército tenemos topos aquí metidos, porque es que no había estrategia que no les desmontara, que no se les desmontara. Pero al final le avisan que era Eliseo. Y todo el ejército sirio va en busca de un solo hombre, de Eliseo. Y el detalle, hermanos, porque lo habéis leído y además es una historia conocida. Cuando están allí los sirios y el siervo de Eliseo teme y se asusta, porque tú imagínate uno de los ejércitos más potentes del mundo buscando a una persona. Eso debe imponer. Y resulta que Eliseo le dice que más son los que están con nosotros que ellos. A mí me recuerda cuando la palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero fijaos el detalle. Eliseo ora para que su siervo le sean abiertos los ojos. Y cuando le son abiertos los ojos y el criado mira, dice que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Con lo cual ve un ejército, vamos a llamar celestial, por llamarlo de alguna forma, alrededor con mucho más poder que el ejército sirio. Ahora fijaos una cosa, hermano. Cuando la visión se abre para ver lo espiritual y ve ese ejército,
Si tú tuvieras que contar la historia, ¿qué te imaginarías? Posiblemente un ejército celestial guerreando y batallando contra el ejército sirio, si la historia terminaba ahí. Pero fijaos cómo las cosas espirituales no siempre tienen una correlación lógica con las cosas materiales. Ahí tienes un ejército celestial, pero no va a hacer una batalla en un sentido de guerra contra el ejército sirio. Todo ese ejército está ahí, ¿y cómo va a funcionar? A la respuesta de Eliseo a una oración. ¿Y cuál fue la oración que hizo Eliseo? Rogó a Dios que fueran cegados el ejército sirio. No sé si me estoy explicando, hermanos, pero fijaos que las cosas espirituales no llevan la lógica humana. Todo un ejército de Dios celestial para que el efecto sea una ceguera. No sé si veis que no parece una correlación lógica. Y esto es importante, hermanos, porque el por qué quiero compartir esto es porque cuando Daniel oraba, hace aquel ayuno de 21 días, no era un ayuno total, pero sí se abstuvo de manjares y de otras cosas. Cuando se le viene a dar respuesta, dice que en el momento que él dispuso su corazón para humillarse delante de Dios, fue dada orden y se decretó que se le diera la respuesta. Pero tardó 21 días, ¿por qué? Porque se opuso el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. Es decir, hay cosas celestiales que funcionan de una forma que nosotros no vemos y no entendemos. Pero a lo mejor hay un ejército de Dios totalmente dispuesto a responder una oración de sus hijos, que se va a manifestar en lo físico, en algo concreto que nosotros difícilmente seríamos capaces de correlacionar con todo lo que puede haber ahí detrás. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? Y especialmente nuestro hermano Juan tiene una carga por esto y parte de su servicio, de su ministerio a la congregación es insistir en la oración y llevar este asunto adelante. La oración es impresionante porque aunque nosotros no veamos, no sabemos las cosas que se pueden estar moviendo a nivel celestial. Nosotros tenemos que alinearnos con la voluntad de Dios, humillarnos delante de Él y clavar nuestras rodillas, aunque no tengamos los ojos abiertos, como los tenía Eliseo y como le fue concedido a este criado. Porque quizá en correlación con la oración, lo que se está moviendo ahí detrás son ejércitos celestiales para cosas que en este mundo físico se representen en cosas concretas conforme a la voluntad de Dios. Aunque no entendamos, pero por eso la oración es una batalla y es tomar parte y partido por un reino, que en nuestro caso es el del Señor Jesucristo. No desmayemos en la oración, hermanos. No desmayemos en orar. Es impresionante como después de quedar ciegos, Eliseo los guía a que vayan ellos solitos y se metan en la boca del lobo. Y ahí están delante del rey de Israel los enemigos, los que quieren invadirlos, los que quieren hacer guerra contra ellos, y Dios los pone en sus manos. Y entonces pregunta al rey, Eliseo, ¿qué hago? ¿Los mato ya que están aquí? ¿Y cuál es la respuesta de Eliseo? No los mates, sino que le vas a dar pan, agua, o sea, cuídalos bien y los devuelve a sus señores. El mismo espíritu del Señor Jesucristo, que dice en el Sermón del Monte, amad a vuestros enemigos. Y aquí lo estamos viendo. Tiene los enemigos entregados en sus manos de parte de Dios. Y sin embargo, la voluntad de Dios manifestada a través de Eliseo es no matarlos y no hacer escabechina con ellos. No. Se les cuida, se pone pan, agua, que coman, que beban, que se recuperen y que vuelvan a sus señores. Ahora, con todo y con eso, los sirios no van a desistir. Los gobernantes sirios van a seguir R que R y hacen un sitio. De tal manera que, según lo que Dios había dicho como consecuencia de la desobediencia, le va a pasar a Israel. De tal manera que suceden ciertas cosas y el propio rey dice, es que yo no puedo hacer nada. Dice, ¿acaso si no salva a Dios, qué puedo hacer yo? Y fijaos hasta qué punto que personas que creían en el Señor, ellos reconocen que Jehová es Dios. Y personas que saben que Jehová es Dios y que forman parte del pueblo de Dios, a causa de estas dificultades y a causa de cómo se había desviado el pueblo, llegan a cometer verdaderas aberraciones como las que hemos leído esta semana. Dos madres poniéndose de acuerdo
para cocer a sus hijos y comerlos. Fuerte. ¿Había habido profecías en este sentido? Sí las había habido. Se habían dado avisos de parte del Señor. ¿Y por qué estoy diciendo esto, hermano? Muchas veces pensamos que por ser creyente ya todo va bien, ya el Señor está con nosotros, pero ser creyente no es un cheque en blanco para cualquier cosa. Haber levantado la mano un día para decir acepto al Señor Jesús y que me salve, no es un cheque en blanco para que tú hagas lo que hagas, ahora el Señor Jesús lo va a avalar. Eso es autoengañarse. Porque siendo creyentes, también se nos puede decir que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si Dios tiene que disciplinar a sus hijos, lo hace. Y a veces la disciplina de Dios es llevarnos a una situación donde se va a exponer nuestra propia perversidad. Hay veces que una de las mayores disciplinas que Dios nos puede dar es ponernos en circunstancias que se exponga nuestra verdadera realidad. Porque yo no sé tú, pero yo soy carne, yo soy pecador, y como el Señor quiera exponer las profundidades de las perversidades de mi corazón, eso es insoportable. Por eso, hermano, cuando participamos de los símbolos, nos examinamos nosotros mismos sabiendo que somos carne y que si el Señor Jesús, no solamente cuando nos salvó, sino si el Señor Jesús no nos sigue rescatando día a día de nosotros mismos, si nos deja nuestro propio arbitrio en distintas situaciones, nosotros mismos nos destruimos a nosotros y a los nuestros. Porque estas madres iban a consumir a sus propios hijos. Y nosotros a veces, si estamos medio bien, te parece que son un calorías. Yo soy de los que piensan que en determinadas circunstancias casi cualquiera de nosotros seríamos capaces de cometer cualquier atrocidad. Porque la naturaleza caída está aquí. Y el único que nos puede librar en el día a día de no ser esclavos de la carne, en el día a día, no estoy diciendo una vez y para siempre, en el día a día, hasta que tengamos un cuerpo nuevo, es Cristo y nuestra sujeción a Él. Porque tu carne y la mía no obran la justicia de Dios ni pueden sujetarse. ¿Cuánto tiempo llevo, hermano? Me quedan 4 minutos. Entonces, como no me da tiempo, hay una cosa que sí quiero decir. ¿Por qué Dios elige a Jehú? Elige a Jehú en Israel para acabar con toda la casa de Acab. Si nosotros miramos con ojos buenistas, muchas veces vemos cosas, hay que ver qué duro es Dios, o el Dios del Antiguo Testamento. Y no es el Dios del Antiguo Testamento. Jesucristo del Nuevo, lee el Nuevo Testamento entero, por ejemplo en Apocalipsis, y vas a ver que no es diferente. Porque Jesucristo es la imagen del único Dios verdadero e invisible. Jehú es escogido para acabar con la casa de Acab. De tal manera, me voy a dejar cosas en el tintero, pero resumo rápido. Hay tiempo para compartir. El Señor escoge a Jehú para acabar no solamente con la descendencia de la casa de Acab, sino con todos sus principales, con sus sacerdotes, porque ya habían establecido su propio sacerdocio y además para adorar a Baal. Y Jehú hace una estrategia perfecta para que todo lo que esté relacionado con Baal y con Acab sea quitado de en medio. Ahora, si uno piensa, dice, ¿por qué Dios hace estas cosas tan fuertes? ¿Por qué Dios elige a una persona para que acabe de una forma tan violenta con la casa de un rey de Israel? La respuesta está, en parte, en lo que pasó con Joram, el hijo de Josafat, que era rey de Judá. Este hombre no obedeció a Dios y se desvió. Este hombre no andó en los caminos de Dios y estaba gobernando a Judá. ¿Pero por qué? Porque se casó con una hija de Acab. ¿Y quién era su mami? ¿Quién era su mamá? Jezabel. Una mujer que conocía la hechicería, la idolatría y cosas que no tenemos tiempo para ver en profundidad, pero fijaos cómo trata de seducir, se va a la pelu, lo digo parafraseando mal y pronto, se maquilla, todo eso para ver si se granjeaba a Jehú, porque le habían avisado que venía. Una mujer que conocía las artes de la seducción, era hechicera y era terriblemente maliciosa porque perseguía a Dios y a todos los que quisieran servir a Dios. ¿Pero qué ocurre? Que la única forma que había, si Dios no corta eso radicalmente, se hubiera contaminado la casa de Judá también, que empezó a contaminarse, y dejaría de hablar pueblo de Dios. Si Dios no hace cosas firmes
como hizo también con algunos pueblos cananeos, no solamente esos pueblos se destruyen a sí mismos, sino que pudieran contaminar todas las naciones del mundo para que se autodestruyan. Porque el pecado hace eso. Si el ser humano no estuviera limitado, y yo creo que Dios lo limita, nos destruiríamos nosotros mismos. Habría una guerra nuclear de aquí a un mes y nos íbamos todos a la porra, hablando mal. ¿Por qué? Porque la carne nos lleva no solamente a destruir a los demás, sino a destruirnos a nosotros mismos. Lo hemos leído con estas madres que eran capaces de comerse a sus propios hijos. La carne es autodestructiva y a veces Dios, la única forma que tiene de cortar lo que es una contaminación grave es en seco. Y Dios envía a Jehú para que esto ocurra. Como eran 4 minutos y quiero terminar, decir 2 detalles más. Fijaos de qué manera Dios repudia a Jezabel y lo que hizo, porque lo que enseñó es a adulterar espiritualmente. Lo que hizo fue arrastrar a todo el pueblo de Dios y a perseguir al que quería ser fiel a Dios dentro del pueblo de Dios. Y eso fue tan grave que el decreto que Dios da a través de Eliseo, que esta mujer la comerían los perros cuando muriera, pero dice, hemos leído en esta semana, que no sería sepultada para que nadie dijera, aquí está Jezabel. O sea, que nadie tenga memoria de ella ni sepan dónde está su tumba, no sea que haya quien la venera encima. De tal manera Dios tiene que actuar en este caso. Y ojo que en Apocalipsis, en el mensaje a las 7 iglesias, se habla también de una Jezabel que enseña al pueblo de Dios también a adorar a ídolos y a ser infiel a Dios dentro de la iglesia. Es algo serio. ¿Por qué Dios no acaba con la casa de Judá? Y esto me encanta, hermanos. Cómo Dios es fiel a sus pactos, aunque nosotros no. Dice el versículo 19 del capítulo 8, y con esto termino, que Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Aunque Judá fue infiel, exactamente igual que el reino del norte, pero por el pacto que había hecho con David, decide no destruirlo. Y con esto quiero terminar, porque si Dios ha hecho un pacto con nosotros en Jesucristo, Dios va a ser fiel a su pacto. Nosotros, si estamos en pacto con Él, le pertenecemos. Ahora, el itinerario que Dios tenga para nuestras vidas va a variar en función de nuestra obediencia, amor y fidelidad a Él. Somos suyos y el pacto que Él ha hecho es inquebrantable. Ahora, el itinerario depende mucho de nuestra obediencia y de nuestra fidelidad a Él. No estamos luchando por ser salvos, porque eso nos fue dado una vez y para siempre. Estamos luchando por amarle en contra de nuestra carne y estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia por amor, porque ya somos salvos. Bendito sea su nombre, hermano.